Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, primero a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Gálatas, antes de segunda de Gálatas, hermano. No es cierto. Sí están despiertos todos. Ok, Gálatas, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice así: Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 23, versículos 17 al 23. Mateo capítulo 23, versículo 17 al 23, dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? Dice, ¿el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmayáis la mienta y el comino la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer. Ok. Día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de una valoración necia. Cuando estamos hablando aquí en el libro de Mateo y de lo que se está explicando en el libro de Mateo, está hablando acerca de ciertas actitudes que los fariseos y aún otros judíos estaban teniendo. Viene Cristo y les empieza a exhortar y les empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué es más importante? ¿El templo o el oro que está en el templo? Porque si alguno jura por el templo, pues no es nada. Pero si jura por el oro que está en el templo, entonces quedas deudor. Dice, ¿qué necios? ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Y luego dice, y cuando alguien jura por el altar no es nada, pero si juras por la ofrenda que se está poniendo en el altar, entonces eres deudor. Le dice, necios, ¿qué es más importante? ¿El altar o la ofrenda? ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? En otras palabras, hermanos, los fariseos y aún muchos judíos que estaban siguiendo esta enseñanza estaban llegando a un punto donde dejaron de ver a Dios y empezaron a ver las acciones. Donde dejaron de quitarle crédito a Dios, empezaron a ver, empezaron a ponerle crédito a aquellas cosas que Dios, no sirven para nada si Dios no está ahí. En esencia, el templo no sirve de nada si no está Dios ahí. En esencia, todo lo que hacemos carece de sentido, porque si Jehová edificare la casa y Dios no está ahí, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, dice el versículo, en vano trabajan los que la edifican. Mi intención el día de hoy es hacernos reflexionar, y es algo bueno de los domingos en la tarde. Normalmente vienen casi puros de casa. Y es un poco, más enfocada la predicación a ciertas acciones que muchos cristianos de años, han dejado a un lado. Y es triste ver cómo lo que ya empezamos a hacer carece de Dios en ello. Es triste ver cómo muchas de las acciones, muchos de los ministerios empiezan a carecer de Dios. Y caemos, a lo que Cristo les decía, necios. ¿Qué es más importante? ¿El ministerio o Dios que sostiene el ministerio? Necios, ¿qué es más importante? ¿Dios o el templo?
Necios, como dejando de poner los ojos en aquello que en realidad importa, hemos perdido, me explico, y hemos caído en una valoración de cosas necias. Mi intención el día de hoy es hacerlos pensar en esto, porque esto es prácticamente lo que Pablo estaba diciéndoles y exponiéndolos a los Gálatas. Les dice, oye, ustedes ya conocieron a Cristo. Ustedes ya conocieron de su salvación y saben que todo lo que me explico, sus ganancias eternas y su caminar espiritual tiene que ver por la fe, no por las obras, por la fe. ¿Cómo iniciasteis vosotros? ¿Por las obras de la ley o por la fe en su voz? Por la fe en el Espíritu. Le dice, necios. ¿Cómo empezaste espiritual y terminaste carnal? Porque hubo una transición. ¿Qué te desenfocó de hacer aquello que Dios tenía para ti? ¿Qué te desenfocó, me explico, de quitar a Dios de aquello, me explico, que pudiera ser útil? Que pudiera ser de honra y gloria a Él. Es triste cuando yo estaba leyendo esto, Dios trajo a mi corazón. De hecho, el pastor me había dicho, ¿sabes qué? Predique algo distinto. Le dije, pastor, pues miren, esta semana he estado leyendo y leí Gálatas, y hubo una parte, le dije, donde Dios sobró en mi corazón, y a lo mejor puede ser más de bendición porque fue propio. Y leí Gálatas varias veces, y en cada una de ellas, me explico, Dios remarcaba y decía, es que de nada importa todo lo que puedes hacer, Edgar, si no está Dios ahí. Si empieza a carecer de oración tu ministerio, si empieza a carecer de un valor eterno para la bendición a aquellos jóvenes que lo ocupan, si dejas de buscar la edificación de la iglesia y empiezas nomás a tratar de, me explico, en tus fuerzas, mantener, estás siendo como el fariseo que le da más importancia a aquello, me explico, que a la presencia de Dios en el ministerio. Y iniciando bien, puede uno llegar a caer, me explico, en necedad. Iniciando bien, uno puede iniciar espiritual y puede llegar a caer, me explico, en la carne. Y carece de sentido si Jehová no edifica la casa. Recuerdo, una de las cosas que recuerdo de mi abuelita, ella murió cuando yo tenía como 16, 17 años. Algo que recuerdo mucho de ella es que aún en su escasez, porque pues éramos una familia pues modesta. Vivía ahí en la San Luis. De hecho, hace poquito fui a su casa. Ya la vendieron mis tíos, pero ella era una persona muy humilde. Y algo que valoraba de ella y que llegué a apreciar, era que ella de repente llegaba en mi cumpleaños, llegaba con cosas, me explico, de la nada, no, lo esperaba, me explico. Cuando es cumpleaños, me explico, unos esperan que, sabes qué, tío, ciertas personas te traigan regalos y lo aprecies. Pero el hecho de que ella traía algo, me explico, era todavía más especial. ¿Por qué? Porque pues ella se esperaba, ella guardaba de lo que tenía, de lo que mis tíos le daban para seguir adelante, pues porque ella no podía trabajar, ya estaba grande y avanzada en edad. A mi abuelo también estaba muy avanzado en edad y era prácticamente lo que le daban mis tíos. Ella me regaló mi primer, ¿cómo se llama? Saquito de canicas. Ella me regaló un reloj, me explico, bastante sencillo, pero la verdad es que llegué a apreciarlo. Bastante, ¿por qué? Porque ella me lo había dado. Ahora que ya no está, me explico, todavía valoro más esas cosas y todavía tengo varias de esas cosas en mi casa. ¿Por qué? Porque fue una bendición el hecho de que ella ha querido sacrificar. Pero qué ingrato fuera yo si dentro de todo lo que ella hizo por mí, me explico, empezar a valorar más aquello que ella me dio que a ella misma. Empezar a decir, ¿sabes qué? No, es que estas canicas, si se pierde una canica, o si ella me quitara una canica, no, pues ¿qué te crees? Y jugársela y enojarme con ella cuando ella sacrificó y ella me lo dio y lo puso en mis manos. O si empezar a valorar más el reloj que me dio, que era un reloj bastante sencillo. Pero si empezara a valorar más esto y pasara más tiempo con esto que en el Dios, me explico, que en ella, que me lo regaló, no fuera yo ingrato. No fuera ridículo, me explico, empezar a valorar más aquello que se me regaló, se me dio.
que al dador mismo. Pienso que sí. A mi hija cuando le regalo algo y ¿sabes qué? Le compro un dulce y siempre le pido. Por enfadoso nomás, porque quiero que me dé. Cuando me dice que no, nomás lo volteo a ver y ¿quién no sabes que te puedo comprar otro? ¿Quién no sabes que te lo puedo quitar si quiero porque yo te lo di? Y muchas veces, está bien, y se toma. Porque quiero formar en ella, me explico, una gratitud. Y sabes que no aferrarse a algo material cuando, me explico, hay alguien más importante el que te lo dio. Pero sabes, el mismo principio aplica aquí. Dios, hermano, te ha permitido trabajar a lo mejor en un ministerio. Dios te ha dado algo para que le ministres, algo para que le administres, algo, me explico, para que pueda ser más útil en tus manos. Y cuando Dios te lo da, empiezas a valorar más aquello que te dio que Dios mismo. Y no es tonto, no es caer como Gálatas, como Cristo mismo dijo, en una necedad. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Mi intención el día de hoy, hermanos, es hacerlo pensar un poco en esto. Porque podemos empezar espiritual, pues, pero terminar carnales. Podemos empezar en darle la gloria a Dios con nuestro corazón y decir, Señor, ¿sabes qué? Para tu honra y gloria lo que tú quieras, Señor. Y después empezar a poner pretextos del por qué no funcionan las cosas como yo quería que funcionaran. Y Dios dice, necio, ¿importa lo que tú quieres si yo te lo di? Te di la capacidad, te di el privilegio de servirte y tú, me explico, enfocándote en cosas que la verdad ni al caso. Punto 1, factores que te atraen a la necedad. Factores que te atraen a la necedad. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya crucificado claramente entre vosotros como, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 1 establece, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y ahora, poniéndome a pensar un poco, hay ciertos factores, y vamos a ver en esencia 3, y yo creo que atacan directamente a cada cristiano y le impiden, me explico, valorar aquello que Dios te dio y empezar a desenfocarte y empezar a pensar en darle más valor a algo que te trae a la necedad. Curiosamente, y lo puse aquí, punto número 1, las bendiciones de Dios. Curiosamente, algo que te impide ser agradecido con Dios y muchas veces te impide ser más útil en las manos de Dios son sus mismas bendiciones. Qué curioso. El pastor está hablando y los domingos en la tarde está hablando el pastor acerca de la tecnología. Y algo que pudiera hacer, me explico, algo para unir y traer más comunicación a las familias, al final termina dividiéndolas. Algo que fue establecido, me explico, que tenía un propósito muy distinto, llega a perder el sentido. Y en vez de traer unión, me explico, trae completa desunión. Es curioso cómo muchas veces aquellas bendiciones que Dios te da, llegas a idolatrarlas tanto que empiezas a, me explico, quitarle el lugar a Dios que le corresponde. Idolatría en esencia es quitarle el lugar que le corresponde a Dios por algo distinto. Amén. Ok. Punto número 1 aquí. Bueno, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas cosas buenas, cualquier bendición que Dios da, viene de Él. Cualquier bendición que tú tienes, cualquier cosa que puedas gozarte, me explico, viene de Él. Ahora, punto número 1 aquí, hijos. Es curioso porque muchas veces decimos, Señor, te voy a servir fiel completo, me explico, y tiene la bendición de tener familia y la familia le quita el lugar a Dios.
Tienen hijos, me explico, y tu servicio y entrega completamente, Señor, ahí voy a estar hasta la muerte. Espérate, pero tiene hambre mi hijo y me tengo que ir. Espérate mi esposa, espérate mi esposo, espérate, tengo una salida familiar y me impide estar aquí. Y el pregunta es, bueno, ¿qué es más importante? Si sabes que gracias a Dios tienes familia, gracias a Dios tienes hijos, gracias a Dios tienes... Aún la esposa, dice la Biblia, que es una bendición de Dios. El hombre que haya esposa, me explico, ha alcanzado la benevolencia de Jehová, dice la Biblia. Y empiezas a valorar más otras cosas, me explico, que aquello que te lo dio. Salmo 127:3 dice: aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos, hermanos, son una bendición. Pero cuando llega a caer en idolatría, me explico, pierde cualquier cosa que Dios pudo haber usado para hacer honra y gloria en tu hijo, tu esposo, en tu esposa, en tu familia. Cuando tu vida giraba alrededor de Dios y luego llega el hijo y gira alrededor de tu hijo, bueno, ¿sabes cómo se le llama eso? Idolatría, cuando le quita el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Y la pregunta es, ¿cómo si empezaste espiritual? Después terminas carnal. ¿Cómo cuando antes estabas agradecido por lo que Dios te había dado? ¿Me explico? Después terminas alejándote de Dios por aquello que Dios te permitió tener. La pregunta es, ¿el Dios que lo puso ahí no lo puede quitar? Yo recuerdo una vez una predicación de un pastor. Estaba muy chiquito y me conmovió mucho porque él acababa de tener a su hija. Y en lágrimas estaba diciendo, si Dios me quita a mi hija, ¿me explico? No sé qué haría, no sé cómo respondería, pero estoy resuelto a permanecer siguiendo a Dios. Y tiempo después, me explico, ver cómo su hija está en el mundo, me explico, y uno dice, bueno, no sé. A lo mejor le dio el lugar que no le correspondía a su hija y Dios quitó su bendición, no lo sé. Pero es triste ver cómo muchas veces aquello que se supone que debiera ser, me explico, una bendición para ti, termina alejándote de las cosas de Dios. Es triste. Como aquello, me explico, que debiera ser, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué corrijo a mi hija? Porque Dios me la dio. Si un día Dios me la quita, quiero que al menos, ¿verdad? Me explico, levantarme y decir, yo hice todo lo que pude, Señor, para instruirla en tus caminos. La corregí cuando tenía que instruirla, te puse como prioridad para que ella tuviera prioridad. Tú tuviera a ti, Señor, como prioridad. Traté de ser un ejemplo, Señor, para ti, Señor. Tú sabes. Pero muchas veces empezamos espiritual. Pablo dice, qué necios. Hijos, punto 2, trabajo. Esa es otra buena. Eclesiastés 2:24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Sabes quién da el trabajo? Dios. Es una bendición el trabajo. Es una bendición el hecho de poder trabajar y, me explico, y dar y llevar comida a tu casa. Es una bendición. Es una bendición el hecho, me explico, de poder comer del fruto de tu esfuerzo, tu trabajo. Pero no puede ser, hermano, que a lo mejor has caído en el hecho de quitar a Dios el lugar que le corresponde y pusiste a tu trabajo. No estarías cayendo en la misma necedad que a lo mejor Cristo decía, necios. ¿Qué es más importante?
tu trabajo o el Dios que te dio el trabajo? ¿Qué es más importante? ¿Tu trabajo o aquel que te permitió tener el trabajo? Y veo, así como me explico, hay gente que, tiene el deseo de tener un hijo, y hay gente como que ama a sus hijos, hay gente que también tiene el deseo de tener un trabajo, y hay gente que me explico y se esfuerza en su trabajo. El problema es quitarle el lugar que le corresponde a Dios. ¿Por qué? Si podemos empezar espiritualmente rogando por un buen trabajo, rogando por un buen hijo, y terminamos echando el hijo a perder y el trabajo no alejándonos de Dios, y decimos, ok, ¿qué es más importante? Porque así como Dios te puede quitar a tu familia, así he visto como Dios quita trabajos también. Pero ¿qué es más importante? Punto 3, sabiduría. ¿Sabes? La sabiduría también es una bendición que Dios da. La sabiduría, la inteligencia, tu preparación es algo que Dios te dio. Dice la Biblia en Proverbios 2, 6 al 7, dice, porque Jehová, ¿qué dice? Da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento, dice, la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. ¿De quién viene la sabiduría y el conocimiento? Viene de Dios. He visto gente también jactarse aún de su conocimiento y lejos de Dios. Y la pregunta es la misma. ¿Qué es más importante? ¿Tu conocimiento, tu estudio o Dios que te lo dio? Es Dios. Es la misma respuesta. Punto 4, nomás para acelerar aquí el tiempo. Punto 4, el tiempo. Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos. Curiosamente también he visto un argumento del por qué gente no sirve a Dios como debiera servir, y el argumento es que no tengo tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas para servir. Todos tenemos cosas que hacer. Todos. Pero cuando Dios da el tiempo, ¿sabes que también Dios te lo puede quitar? He visto gente diciendo, ¿sabes qué? No, es que mira, ahorita no tengo tiempo. Bueno, ¿qué ocupas? ¿Que te quite el trabajo para que tengas tiempo? Ah, tan sencillo. ¿Qué ocupas? Para que tengas tiempo. Porque así como Dios da el tiempo, también Dios lo puede quitar. ¿Qué es más importante? ¿Tu tiempo o Dios que te da el tiempo? ¿No estarás cayendo, me explico, en lo mismo que Cristo estaba criticando de los fariseos? Dándole más importancia a aquellas bendiciones de Dios que a Dios mismo. No solo las bendiciones pueden llegar a ser un obstáculo. Las bendiciones de Dios pueden llegar a ser un obstáculo cuando las idolatrices para servir a Dios. Punto B, tu influencia. He visto cómo la influencia y la capacidad que Dios da para poder ministrar a otros también llega a ser un obstáculo para ser útiles en las manos de Dios. Y este es un poco más profundo. Porque dice la Biblia en 1 Pedro 2, 15 al 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los pobres hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sabes?
Hay siervos de Dios que tienen la capacidad de mostrar la libertad de Dios a otros. Hay hombres, me explico, que Dios, me explico, te ha permitido tener una libertad que antes no tenía gracias a Él. Hay hombres, me explico, que batallaban con ciertos problemas y ahora tienen la capacidad de influir a otros. Hay hombres que venían de un matrimonio destrozado y ahora que Dios ha hecho, puedes usar eso para influir también en otros. Hay hombres que están en una desgracia de salud física y Dios hace algo y ahora puedes influir a otros. Pero sabes, muchas veces aquello que Dios da también puede ser usado en contra también. Y cuando puedes acercar más gente a Dios, me explico, llegas a hacerlo en tus fuerzas y pierde sentido porque quitaste a Dios de la ecuación. Por ejemplo, tu testimonio. Tu testimonio, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sabes? Hay gente que construye su testimonio. ¿Cómo construye una persona un testimonio? Bueno, cuando empiezas a vivir tu cristianismo y la gente empieza a ver aquellas decisiones que tomas. Entonces empiezas a venir a la iglesia porque eres recién convertido y empiezas a venir todos los domingos a la tarde, todos los miércoles, empiezas a trabajar en algún ministerio, ya sea con los niños, en el coro, me explico, sirviendo de alguna otra manera y empiezas a hacer un testimonio. Cuando haces ese testimonio, me explico, algunos toman las decisiones iniciales espiritualmente y Dios obrando. Dios diciéndote, ¿sabes qué? Involúcrate en esto, haz aquello. Y uno obediente a la voz de Dios. Pero llega un punto en el que dejas de escuchar la voz de Dios porque ya tienes tu testimonio. Ya llevo 10 años, me explico, dando clases de escuela dominical. Ya ellos me respetan, no ocupo a Dios ahora. Ya llevo, me explico, años aquí en el coro. Ya no ocupo de Dios. Ya no ocupo orar para que Dios use cada canto. Ya no ocupo orar para que Dios use la clase. Ya no ocupo orar, me explico, para que Dios me use aún a limpiar esta iglesia. Ya no ocupo de Dios, ya tengo mi testimonio que me avala. Sabes, el testimonio también te fue dado por Dios y la capacidad de influir a otros también te fue dado por Dios. ¿Qué es más importante? ¿Tu testimonio o Dios que construye tu testimonio? ¿Qué es más importante, hermano? ¿Lo que otros ven en ti o Dios que sustenta aquello que dices proyectar? ¿Qué es más importante? ¿No estarás cayendo también en la necedad que Cristo dijo? ¿Sabes qué? Pues ¿qué es más importante? ¿El templo o Dios que santifica el templo? Punto 2, tu ministerio. 2 Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Sabes? El ministerio que Dios te permitió tener también es por su gracia, por su misericordia. Pero ¿cuándo fue más importante la clase que ibas a dar que el alma de los niños a los que les estás enseñando? ¿Cuándo fue más importante el canto que ibas a proyectar que el corazón de la gente que aún ha endurecido su corazón para no escuchar predicación? ¿Sabes? Para eso cantamos. Siempre que oramos aquí, oro, Señor, por favor usa el canto para sensibilizar el corazón de las personas que están aquí. ¿Por qué? Porque si no lo haces, en vano lo hacemos, Señor. Si tú no eres glorificado en esto, Señor, en vano lo hacemos. Pero ¿cuándo fue más importante, me explico, el proyectar bien? ¿Cuándo fue más importante el tener el corazón de los niños y ser, me explico, el popular en tu clase? Que Dios obrara en el corazón de esos campeones. ¿Cuándo empezaste a valorar lo incorrecto? ¿Cuándo dijiste, sabes qué? Me gusta más que tener el corazón de estos niños y tener la sonrisa de los hermanos y que los hermanos me digan, era boy, tú puedes. Eres una bendición a esta iglesia. Eres una bendición porque mira todo lo que haces. Sin ti la iglesia no fuera lo que es. ¿Cuándo fue más importante eso que Dios, me explico, usándote? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo cambió? Digo, cuando enseñas a niños, ¿tienes la autoridad para enseñarle a niños o nomás es otra enseñanza?
Cuando le dices a los niños, vivan por fe, niños. Esa enseñanza también, me explico, obró en tu corazón primero. O quitaste a Dios, me explico, de la enseñanza. Hace 2, 3 semanas estaba, ¿cuándo fue? Cuando fue la conferencia de mayordomía, uno de esos días, ¿no? Llegamos en la noche y estábamos cenando, y en eso el pastor me estaba mandando mensajes. Normalmente la mayoría del tiempo que paso en el celular es WhatsApp, la mayoría del tiempo muchos de ustedes. Y estaba contestando, y en eso Isabela se acerca y me dice, hey papá, me dice, ¿sabes lo que me enseñaron hoy en clase? Y yo contestando el mensaje, no, ¿qué te enseñaron? Le dije, la hermana, la maestra, me dijo que los papás están mal cuando no ponen atención y están en el celular. Dije, a la torre, ¿qué maestra? Le iba a decir. Ya se despertaron todos, ¿no? Gracias. Le dije, wow. Ok, y estaba Caro enfrente y nomás se me quedó viendo. Dije, ok, tengo que empezar a tomar medidas en eso, porque ¿cómo le voy a decir a mi hija? Me explico. ¿Qué le voy a decir? ¿Que lo que dijo la maestra está mal? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Sabes qué? En este caso la maestra se equivocó en esto. Yo soy la excepción. ¿Qué no ves que es el ministerio? Entiende, niña. ¿Qué le iba a decir? Cuando tú estás enseñando algo, me explico, a tus hijos. Cuando estás enseñando algo en tu clase, tienes autoridad para poder decirlo. ¿Sabes? Ese comentario, hermanos, me hizo pedazos. Lo estuve digiriendo días después y dije, ¿sabes qué? No puede ser esto. Tengo que tomar acción en esto. Y aunque muchas veces, me explico, la mayoría de aún mis contactos, toda mi vida gira en torno a la iglesia, pero no es un pretexto. Porque es mi responsabilidad ese corazón. Y si yo dijera, ¿sabes qué, Isabel? Es que el ministerio así es, entiéndelo. ¿Qué ejemplo le voy a estar dando? Ahora, el martes después de eso, dije, ¿sabes qué? No voy a usar el celular. Dije, no, voy a hacer a mi hija orgullosa. Y sí, lo dejé a un lado y me explico, y ahí iba, me explico. De repente lo iba, nomás checaba la hora a ver si tenía algún mensaje urgente y me regresaba. Era mínimo. Ya en la noche, me explico, ya casi a punto de cenar, estábamos cenando. Todo el día había jugado con mi hija. Dije, no, voy a ser un excelente padre el día de hoy. La voy a ver así. Dije, no, mejor padre no va a haber. Me fui y estaba cenando y ella estaba comiendo, y en eso agarré el celular para verle. Me dijo, papá, ¿sí sabes lo que me enseñó la hermana? Hermanos, lo acababa de agarrar así. Dije, no puede ser. Eres una manipuladora, le dije. Tu corazón no es que no esté el tanto tiempo en el celular. Tú siempre quieres mi atención. Eso es algo bien distinto. Pero al final, hermanos, es cierto. ¿Saben? El ministerio no puedes nomás, me explico, que sea de dientes para afuera. Si quitas a Dios de la ecuación, llega siendo simplemente tus fuerzas. Aún tu enseñanza de escuela dominical. El coro. ¿Cómo Dios va a ser glorificado si tú cantas en el coro? Me explico. Y toda tu vida, toda la semana, lo último que quieres es glorificar a Dios. ¿Tú crees que Dios va a sentirse honrado ese día en la mañana nomás? Ahora sí. Claro que no. Tú sabes que el corazón de Dios son las almas perdidas. Y tú dices, no, yo quiero entregarle mi corazón a Dios. Pero no has ganado ni un alma desde meses atrás. Es más, ni te mueve. ¿Qué es más importante? Cualquier ministerio o la razón del por qué nos puso Dios a ministrar. Es más importante la gente.
si no traemos más gente, si no vamos y ganamos almas, hermano, estamos quitando a Dios de la ecuación. ¿Sí comprenden que podemos empezar espiritualmente y llegar a ser carnales? El venir aquí a la iglesia los domingos en la tarde, los domingos en la mañana y el miércoles no te hace más espiritual. Nomás te da más herramientas para tratar de buscar santidad y agradar a Dios con tu vida. Punto 3. Punto 3, tu testimonio. 2 Corintios 11, el 30 al 32. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hablando aquí Pablo acerca de todas las cosas que él había pasado por amor de Cristo, y diciendo, ¿sabes qué? Todo esto, todo lo máximo que yo pudiera hacer, eso lo pongo a un lado. ¿Por qué? Porque yo me glorío en Cristo. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es en mi debilidad, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Sabes? Tu influencia puede ser un obstáculo, me explico, para que Dios se salga de la ecuación en tu servicio. ¿Sabes? Tu posición, cómo la gente te mira, puede ser un obstáculo, me explico, y decir, Señor, ¿sabes qué? Te seguiré sirviendo, Señor, pero mira, es que tengo que complacer aquí a la gente. Tengo que seguir actuando bien. Tienen que seguir sonriendo. Tienen que pensar que sigo leyendo la Biblia. Tienen que pensar que soy espiritual. Tienen que pensar que tengo convicciones. Pero ¿qué es más importante? ¿Aquella convicción que dices tener o Dios que trae a flote convicciones? Es Dios, hermano. Si quitas a Dios de las ecuaciones, nunca vas a desarrollar convicciones porque quitaste a Dios. Aquellas cosas, me explico, de las que te querías abrazar, pues no importa, ya no está Dios ahí. Y empiezas a valorar, me explico, más al templo que a Dios que santifica el templo. Punto C, siguiente, deseos de la carne. No solo tu influencia, no solo las bendiciones, también los deseos de la carne te desenfocan. Gálatas 5:7, ¿vosotros qué dice? Corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Un poquito más adelante, en Gálatas 5:17 al 18, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sabes? Hay una guerra constante. Y otra cosa, hermano, que te impide valorar las cosas eternas también son los deseos de la carne, ¿sabes? La Biblia dice, y aún vamos a llegar a Gálatas, verás, capítulo 5, un poco más adelante, en el versículo 17, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Sabes? Aquellas cosas, me explico, si estás batallando con pecado, también es algo que te va a impedir valorar las cosas que Dios valora. Si estás batallando con ira, si estás batallando con inmoralidad, si estás batallando con envidias, hermanos, va a ser muy fácil desenfocarte de lo que Dios quería si vas a quitar a Dios de la ecuación, porque ¿cómo Dios te va a usar para ganar un arma, hermanos, si estás batallando con fornicación? ¿Cómo Dios te va a usar para obrar en el corazón de esos pequeños en tu clase de escuela dominical si estás batallando con ira, con envidias, con celos? ¿Cómo Dios va a traer más gente, me explico, por medio de ti como un instrumento en sus manos si le quitaste todo la oportunidad de que Dios te dé su poder al darle rienda suelta al pecado? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a poder decir a un niño, mira, gózate en el Señor cuando tú vives en completa destrucción toda tu vida? ¿Cómo le vas a poder decir a un niño, sabes, mira, en Cristo hay paz y lo último que hay en ti es paz? ¿Cómo le vas a decir a un niño, niños, mira, pasan el diezmo de la ofrenda y tú no das el diezmo? No, ustedes sí deben de apartar el diezmo. Yo no, yo soy la excepción. Y quitamos a Dios.
así como los fariseos. Y llega Cristo y les dice, qué necios. ¿Cuándo fue más importante el oro que Dios que santifica el templo? ¿Cuándo fue más importante la ofrenda que el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuándo fue más importante tu ministerio que Dios en tu ministerio, hermano? ¿Cuándo fue más importante, me explico, el ministerio en sí que la gente a la cual servimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo cambiaste? ¿Cuándo el hambre que tenías mejor dejó de ser hambre? ¿Cuándo iniciaste espiritual y diste el cambio a carnal? ¿Cuándo? Pablo dice, vosotros empezasteis bien, pero algo se estorbó. ¿Qué fue? ¿Una bendición de Dios? ¿Fue una bendición de Dios que te impidió, me explico, servirle? ¿Familia, trabajo? ¿Tu influencia o tu pecado? Empezaste bien. ¿Qué te estorbó? Es mi deseo, hermanos, y se los he dicho muchas veces, que la Iglesia Bautista Hermosillo influya en toda nuestra ciudad. ¿Saben? Es mi deseo. He entregado mi vida a eso. Y constantemente tengo que reconocer, Señor, es que yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. Si tú no lo haces, Señor, en vano lo hago. Señor, puedo trabajar todos los días, me explico, en la oficina. Y saben, esa es una de las razones por las que he ido con los del instituto todos los días a ganar, lunes, miércoles, viernes y sábado. ¿Sabes por qué? Porque ganar almas es el corazón de Dios. Puedo hacer mensajes, me explico, y decirles, vayan a ganar almas, y yo no voy a ganar almas. Puedo llegar y predicarles algo, me explico, y Dios dice, qué bueno, a lo mejor lo dijiste bien, pero ¿dónde está tu corazón entonces? Porque yo no estoy ahí. Puedo dar mi diezmo, me explico, y pensar que es para todo, menos para Dios. Puedo decir, no, es que aquí. Y Dios se roba, me explico, y le robo la gloria que le pertenecía a Dios. Si sabes que se quites a Dios de la ecuación, caes en la necedad que Cristo estaba criticando de los fariseos. Punto 2, un llamado a volver a lo espiritual. Y ese era el punto más largo, hermanos, así que despierten, sonríen, ya vamos a terminar. Llamado a volver a lo espiritual. Cuando volvemos en Gálatas, dice, capítulo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la fe o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si no es que realmente fue en vano? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora, Pablo está desesperado aquí. Gálatas, y probablemente Gálatas fue una de las primeras cartas que escribió Pablo, y a lo mejor era una de las primeras iglesias que Pablo, me explico, visitó, Gálatas. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, tiene un lenguaje así bastante alterado, y diciendo, ¿sabes qué? Fui, les prediqué, le comparto su historia, y después dice, ¿sabes qué? Yo fui, confronté a Pedro porque estaba haciendo lo que los fariseos hacían, y ¿sabes qué? Pero bueno, punto y aparte, ¿quién los estorbó para dejar de hacer lo espiritual? Versículo 3, capítulo 3, 4 y 5 sigue hablando acerca de esto. Dice, ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron sus ojos de servir a Dios? Me explico, y empezaron a pensar que por las obras que hacían iban a agradar más a Dios si quitaban a Dios de la ecuación. ¿Quién los hizo pensar eso? ¿Quién los hizo pensar que su servicio a Dios dependía completamente y únicamente de sus obras si quitaban a Dios de sus obras? ¿Quién nos hizo pensar que si empezaste espiritual y quitabas a Dios, ibas a seguir espiritual? La primera obra que el Hijo de Dios hace, hermanos, es cuando es salvo. Es cuando inicias espiritualmente. La primera obra, lo primero que te hace, me explico, ser vivo espiritualmente es el día de tu salvación. ¿Sabes cómo inicia este proceso? Con fe. Este proceso inicia con fe.
Tu primer acercamiento a Dios es por la fe. Lo primero que me explico que pudieras dar para a Dios es por la fe. Y sabes, la Biblia dice que el creyente que no tiene fe le es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que porque por fe andamos, dice, no por vista. ¿Sabes? Fe. Fe es aquello, hermano, que Dios ha usado para hacernos volver a Él y voltear a Él. Punto número 2, llamado a volverlo espiritual. No hagáis vano el llamado de Dios en tu vida. Cuando Pablo está haciendo la pregunta, dice, tan necios sois, habiendo acabado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, ¿sabes? La Biblia habla de que puedes estar trabajando a Dios en vano. Puedes estar haciendo las cosas en vano. Vamos ahí. Punto A, no hagáis vano el llamado de Dios. 1 Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi pregunta para ti es, ¿tu trabajo sí es en vano? ¿O estás creciendo en la obra del Señor siempre? ¿Tu trabajo es en vano? Aquel servicio que presentas a Dios, aquellos que quieres hacer para Dios, aún el venir a ganar almas, hermano, ¿preparas tu corazón para ir a ganar almas? ¿Preparas tu corazón para venir a la iglesia? ¿Trabajas en tu corazón constantemente y creces, me explico, durante la semana o nomás aquí el domingo en la mañana y se te olvida el lunes? ¿Cuántas gentes vienen, cuántos hermanos, me explico, cuántas personas venimos al altar y tomamos decisiones y el siguiente día se nos olvida? Y empezamos espiritual y terminamos carnal. ¿Sabes? Y tu trabajo para Dios y tu deseo de servir a Dios puede ser completamente en vano si quitas a Dios de la ecuación. Puedes leerle la Biblia a tus hijos todos los días, me explico, ignorar a Dios. Puedes repetir un rezo como un católico, un buen católico. Señor Padre, te pido que bendigas esta comida. Señor Padre, te pido que cuides a mi hija, te pido que cuides a mi esposa. Y tu corazón ni siquiera está en las palabras que estás pronunciando. Porque sabes, algo pasa interesante. Cuando estás en serio y entregas tu corazón y aún estás en serio en tu oración y le dices, Señor, por favor, cuida el corazón de tu hija, te hace pensar automáticamente en tu mismo corazón. Si en realidad estás genuino en que Dios protege el corazón de tus hijos, si en realidad estás genuino que Dios protege el corazón de tu esposa, te hace automáticamente pensar en cómo está tu corazón. Y Señor, por favor, protege, que no se desvíe, Señor, que no caiga. Y te preguntas, ¿y yo cómo estoy en esa área? Pero sabes, a lo mejor llega un punto en el que simplemente oras y ya quitaste a Dios. Ya no quieres ver el poder de Dios en tu vida, ya nomás le pides, Señor, por favor, cuida mi casa. Señor, por favor, haz aquello. Ya no oras fervientemente porque, Señor, obra en mi corazón, obra en el corazón de mi hija, obra en el corazón de mi esposo, obra en el corazón, Señor, de los hermanos, obra en el corazón de los niños de mis clases. Por favor, Señor, aquel niño que no ha venido, por favor, tráelo, Señor. Aquel hermano que no he visto, Señor, por favor, obra en su corazón. ¿Sabes? Hubo uno de 70. ¿Saben que yo estaba orando específicamente por ciertas personas a que vinieran? Le pregunto a usted, ¿estaba usted haciendo lo mismo? ¿O cómo esperaba que Dios bendijera? ¿Sabes? Yo oro por esta iglesia y que Dios nos dé un día un edificio. ¿Cuánto tiempo usted ora y rogándole a Dios por ello? Pues que si no ora, ¿para qué Dios nos habría de dar otro? ¿Quieres quitar a Dios de la ecuación? Pues Dios dice, no, pues no vas a tener mi poder. No te voy a dar nada. Sigue pensando que en tus fuerzas es suficiente. No es regaño, hermanos, pero Dios obró así en mi corazón y me hizo pensar muchas cosas. Es que es muy fácil, pues, perder el enfoque. Es muy sencillo. Yo puedo decirle que mis diezmos
mis ofrendas, mi servicio, mi lectura bíblica, mi oración, hasta cierto punto puedo decir que está en orden. Pero también puedo muchas veces reconocer que Dios no está ahí. ¿Usted puede reconocer lo mismo? Puede que su trabajo, su servicio a Dios, su ministerio sea en vano si Dios no está ahí. 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio con sabiduría y palabras para que no se haga vana. ¿Sabes? Se puede hacer vana la cruz de Cristo en ciertas personas. Cuando tú empiezas a predicar el Evangelio, me explico, y quitas a Dios de la ecuación, quieres, nomás te haces bueno y elocuente al hablar. Y gente, me explico, está llena y está rodeada de otras personas que saben hablar bien. Ve con alguien que fuma marihuana, son muy elocuentes. Tienen mucho verbo, si les quieren decir así. Pero sabes, el verbo no transforma a personas. La gente, el diálogo no transforma a personas. A lo mejor los convences por el momento, pero no hay ningún cambio en sus vidas. ¿Y sabes por qué yo oro? Porque cuando se predique la palabra de Dios haya gente que tome decisiones. Para que no sea un domingo más, una predicación más. Para que haya gente que se levante y ¿sabes qué? Voy a tomar esta decisión ahora y voy a hacer algo diferente. ¿Sabes que oro por eso específicamente? Porque para que pase yo reconozco que no lo puedo hacer yo. Tiene que ser Dios obrando en corazones. Cuando usted sirve a Dios, ora para que Dios lo use también. Primero hay que reconocer, si quieres volver a lo espiritual, tienes que reconocer que puedes estar haciendo en vano tu trabajo. Punto B, tienes que tener un corazón humillado. Isaías 57:15 dice, porque ese dijo el alto y el sublime, el que habita, que dice la eternidad, cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito ¿en dónde? En la altura y en la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. La Biblia dice que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, no con el orgulloso. No como aquel que siempre tiene un pretexto para no servir como debiera. Dios no dice que habite. ¿Quieres volver a lo espiritual? Déjate a un lado, me explico, y presenta tu corazón completamente humillado ante Dios. Y entonces Dios te va a usar. ¿Quieres espiritual? ¿Quieres que Dios esté contigo? Deja tu orgullo a un lado. Dios habita con el humilde de espíritu. Pero qué difícil es esa palabra humildad en el ser humano. ¿Quieres saber si eres humilde? Nomás recuerda la última vez que confrontaste a alguien o que alguien te confrontó y reaccionaste espiritual. Si no puedes decir que tuviste un espíritu humilde cuando fuiste corregido, hermano, batallas con orgullo. Todos batallamos con orgullo. Pero la Biblia dice que Dios no habita ahí. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Son estas dos cosas algo característico de tu vida? Si no, ¿cómo esperas entonces que Dios habite ahí? Si tu corazón no está quebrantado constantemente. Ahí les decía a los jóvenes, ¿cuándo fue la última vez que oraron por su pecado? No por el bienestar del mundo, por su pecado. ¿Cuándo fue la última vez, me explico, que abrieron las Escrituras y Dios obró por medio de una cita bíblica y dijiste, Señor, gracias porque aún me sigues hablando? ¿Cuándo fue la última vez? Digo, porque si quieres enseñar esto a los niños, me explico, tienes que experimentarlo primero. Porque si quieres acercar gente a los pies de Cristo, me explico, tienes que haberlo experimentado primero. Pero ¿cuándo fue la última vez? Si no te acuerdas, hermano, a lo mejor quitaste a Dios de la ecuación hace tiempo. Y empezaste a valorar más tu ministerio que Dios mismo. Y empezaste a valorar, me explico, tus acciones que Dios mismo. Y empezaste a valorar más el hecho de venir a la iglesia que Dios en tu vida. Y empezaste a valorar más cualquier otra cosa, me explico, menos el corazón de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y Dios contestó una oración tuya? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo. A lo mejor hay un problema entonces, porque ¿cómo le vas a enseñar a los niños que oren y Dios va a contestar? O ¿cómo le vas a enseñar a una persona en el mundo, me explico, que oras y Dios tiene poder? ¿Cómo? Cuando hay carencia de poder. ¿Sabes? El pastor mencionó algo ahorita en la mañana y se me quedó en el corazón, no sé si ustedes lo captaron, pero dice la Biblia que él dice, ¿sabes qué? A lo mejor estamos como la iglesia de Filadelfia. Perdón, de la Odisea, que decimos que estamos bien y somos ricos y en verdad estamos del otro lado. Pobres, desventurados. No es mi deseo que la iglesia esté así, hermano, y necesitamos a Dios. En cada paso que da la iglesia necesitamos a Dios. En cada ministerio que da la iglesia necesita a Dios. Cada vez que usted viene y sirve necesita a Dios. Si quitamos a Dios, hermanos, ¿para qué Dios va a traer gente? Pues para que encuentren ¿qué? Su elocuencia, su estudio, para que vean, me explico, que sabe servir bien a lo mejor, o para que encuentre a Dios. Si queremos, hermanos, volver a lo espiritual y volver a reconocer un corazón humillado y quebrantado es importante. Un corazón que reconoce constantemente que si Dios no obra, en vano hacemos lo que hacemos. Un corazón que reconoce constantemente que si Dios no cuida a tu familia, nadie lo va a hacer. Un corazón que reconozca, ¿sabes qué, Señor? Si no me das de tu poder, almas no van a ser salvas. ¿Sabes? Hay gente que lleva y de repente gané 5 almas para Cristo, gané 10 almas para Cristo, gané 15 almas para Cristo. Y digo, wow, ¿dónde están? ¿Sabes qué? Es mi preocupación cuando llegue un alma a Cristo. Ojalá, Señor, por favor, tráelo. Porque, Señor, hazme saber que tú estás obrando. Muchas veces, hermanos, yo sí he estado, Señor, ¿por qué gente no quiere? No quiere, muchas veces gente no quiere. Y soy genuino y sincero, Señor, y oro, Señor, ¿y por qué? Y luego veo jóvenes tomando decisiones, y veo, me explico, gente llegando a la iglesia de otra manera, y digo, pues Señor, a lo mejor tú tienes tus maneras. En su momento lo sabré. Mi trabajo es ser fiel y seguirte buscando. Porque reconozco que si Dios no está en lo que yo hago, en cada cosa que yo hago, en vano lo estoy haciendo. Aun cada confrontación. ¿Sabes? Cuando me toca confrontar a gente, ¿sabes? Que me duele el estómago. Digo, Señor, por favor, que lo último que salga es carne. Por favor, obra. Porque si no lo haces, voy a destruirlo todo. Punto 6 y último, una fe genuina. La Biblia dice en Gálatas 3:11 que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. No es por las obras que haces, hermanos, es por la fe que ejerces al hacer tus obras. Punto 3 y último, un llamado a hacer cambios. Pablo los está exhortando constantemente a reconocer, ¿sabes qué? A lo mejor quitaste a Dios de la ecuación y a lo mejor estás valorando cosas que no deberías de valorar y a lo mejor estás dándole más importancia, me explico, a las obras que al Creador mismo. Y después los hace reflexionar y decir, ¿sabes qué? Tienes que volver a lo espiritual. Tienes que volver a aquello, me explico, que te dio fuego al inicio. Muchas veces me hablo hablando con personas que inician bien y después se desaniman y les pregunto, bueno, ¿qué te movió al principio? Querías servir a Dios, ¿verdad? Sí, ¿qué te movió a servir a Dios? ¿Qué te movió? ¿Qué puso ese fuego en tu corazón para decir, ¿sabes qué? Voy a dejar todo atrás y ahora voy a servir a Dios. No, pues fue Dios. ¿Y Dios cambió o cambiaste tú entonces? Porque Dios no cambia. Y si Dios no cambia y quieres dejar el ministerio, considéralo, porque no es Dios. El llamamiento de Dios, dice la Biblia, es irrevocable. Y después hace un llamado y una exhortación también a hacer cambios. Y esa es mi intención ahorita, hermano, que usted haga cambios. Si ha reconocido que a lo mejor Dios no está en un área de su vida, y tome cambios y lo haga, hermanos, para hacer cambios. Punto A, vuelve a gozarte. Salmo 51:12 dice, vuélveme al gozo de tu salvación
y un espíritu noble me sustente. Entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabes? Aquí hay una clave en este versículo. La Biblia dice que si me vuelves al gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, entonces dice, enseñaré a los transgresores. Si me vuelves al gozo, Señor, que me diste cuando fui salvo, si me haces, Señor, regresar a ese punto en mi vida donde te daba gloria por todo lo que hacía, donde quería vivir en santidad, porque quería gozarme, Señor, con tu palabra, con tus promesas, Señor, yo quería hacer todo para ti. Cuando llegues a ese punto, dice la Biblia que entonces tendrás poder para traer a los transgresores a Él, a los inconversos. Pero el gozo de la salvación está en tu vida. ¿Es el gozo de la salvación característico de tu persona? Cuando alguien llega y le dice, ¿sabes qué? Mira, acepta a Cristo porque mira lo que Dios puede hacer. O te ve y dice, no, pues acepta a Cristo, mira, para que sigas igual, me explico, de iracundo, igual de envidioso, igual de, me explico, falto de poder, no sé qué característica le quieren poner. Es importante volvernos, hermano, al gozarnos. Cuando escuchamos predicaciones decimos, Señor, qué increíble. Al ver derramar lágrimas cada vez que Dios tocaba un corazón, cada vez que Dios te hacía, me explico, te exprimía y decía, ¿sabes qué? Arregla esto también en tu vida. Al ver humillarte y decir, ¿sabes qué? Señor, yo no tengo las respuestas, una vez más, por favor, ayúdame. Pero es importante, hermano, volver al gozo de tu salvación. Si quieres, te invito a hacer cambios y considerar el volverte al gozo. Y punto B, a tener un espíritu noble. ¿Sabes qué? Cuando trabajo con los jóvenes universitarios y los jóvenes adolescentes, son dos caracteres bien distintos. Cuando te platico con los adolescentes, me explico, están tomando decisiones y se ven eufóricos por querer hacer algo. Cuando les digo, ¿sabes qué? Vamos a juntar dinero para hacer esto. Sí, hay que hacerlo, es más, yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto. Cuando hablas con los más grandes es un poco más distinto porque su mente ya está muy puesta en el suelo. O en el dinero, una de dos. Y cuando les dices, hey, hay que hacer esto. No, pues es que mira, sus papás se los dan, qué chiste. No sé, a mí me consta que muchos de ellos trabajan, pero pues al final, no lo sé. Pero me explico, he visto también que conforme va una persona creciendo y una persona, aún en la vida cristiana y en la iglesia, entre más tiempo pasa, me explico, empieza a dejar de tener un espíritu noble. Y a lo mejor por la posición, a lo mejor por el testimonio, no sé lo que quieran ponerle, ya se les corrige y no, lo toman a la defensiva. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme lo que me estás diciendo? Pues la Biblia sigue siendo la misma antes de tener un espíritu orgulloso y después también. No, es que tú te quieres aprovechar, no, es que tú quieres hacer esto, no, es que me explico, tú estás mal. Y dejen de tener un espíritu humilde. Y no es, me explico, de extrañarse, que cuando compartes el evangelio te toque gente también con un espíritu muy fuerte. Si tú no tienes un espíritu quebrantado, ¿cómo esperas que Dios te dé gente con un espíritu quebrantado también? Si quieres que Dios corrija el corazón de tus hijos y tú no puedes quebrantar tu corazón, ¿cómo esperas que Dios te dé lo mismo que tú no puedes hacer? Pablo estaba frustrado, diciendo, Señor, Gálatas, ¿qué les estorbó? ¿Por qué si empezaste bien estás terminando ahora sí? ¿Por qué le quitas el lugar que le corresponde a Dios? ¿Por qué te empezaste me explico, a enfocar más en tus obras que en Dios que fortalece tus obras? ¿Cuándo es más importante el estudio que el ir a ganar almas? ¿Cuándo? ¿Cuándo es más importante, me explico, el preparar tu clase que orar por el corazón del que se le va a entregar la clase? ¿Sabes? Porque si Dios no obra, en vano vas a enseñar la clase.
¿Cuándo es más importante venir y proyectar y cantar una voz que tener un dulce espíritu donde Dios sea glorificado? ¿Cuándo? ¿Cuándo es más importante la bendición que Dios te dio que Dios mismo? Les quería hacer pensar un poco. Mi única intención es que nomás vuelvan. Porque si queremos ser usados por Dios, hermanos, y alcanzar una ciudad que ocupa mucho de Cristo, es importante volver y buscar ser espirituales. La iglesia ocupa, me explico, un lugar muy importante en mi vida y obviamente en mi corazón. Estamos pasando por situaciones donde ahora un terreno, me explico, es algo que me emociona. Pero me emociona porque quiero alcanzar más gente para Cristo, no porque, me explico, quiero verme más bien. Me emociona porque podemos servir de una mejor manera, no porque, me explico, no porque, pues sencillo no gana nada. Pero ¿cuándo fue más, me explico, más importante su dinero que aquello que Dios pudiera hacer por medio de su dinero? ¿Cuándo fue más importante, me explico, sus bienes materiales que a lo mejor el sacrificar y que Dios conozca su corazón? ¿Cuándo? ¿Cuándo quitas a Dios de la ecuación? ¿Cuándo pensaste que tu dinero es más importante que los que Dios puede hacer por medio de ti? ¿Cuándo? Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor.